¿Quiere una excepción? No. A ver. Es un fallo o sea, cuando el programa fallaba, el sistema de control iba a algún... Claro, una excepción es una condición anómala en la ejecución del programa. ¿Sí? No necesariamente es un fallo, no necesariamente es un error. No vamos a entrar en detalles, pero en estas computadoras, por ejemplo, se utiliza el disco para paliar la falta de RAM. ¿Sí? Se guardan cosas en disco para la memoria virtual y bueno, cuando voy a buscar algo que no está en RAM lo tengo que traer y el sistema operativo se tiene que encargarse de todo eso. Entonces, no necesariamente una excepción es un error, como lo entendemos, como yo les planteé las divisiones por cero. Hay cosas que son que se pueden resolver. Por eso es que la excepción contempla que vos puedas volver a seguir ejecutando el programa, sea lo que sea que haya pasado. ¿Sí? La decisión de si se corta o continúa es de la rutina. Al punto tal de que vos podrás decir, bueno, si trato de ejecutar una instrucción inválida, sumo el PC más 4 y sigo a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, la decisión de qué se va a hacer ante esa situación anómala corre por cuenta del software. ¿Sí? Entonces, lo que te da el control es un mecanismo para ir a ejecutar una rutina cuando detecta una situación que él no puede gestionar. Y él puede gestionar muy pocas cosas, puede ejecutar instrucciones, nada más. O sea, cualquier cosa un poco más sofisticada que una instrucción no la va a poder resolver. ¿Sí? Entonces, esas son las excepciones. Es como llamar a una subrutina, solo que es el control el que automáticamente llama a la subrutina y para eso necesita saber dónde está la subrutina previamente. ¿Sí? Para eso usamos una tabla que se llama vector de interrupciones. Cada situación de error él la clasifica con un número. Y en función de ese número es la entrada en la tabla y esa es la rutina a la que acude, ¿sí? Como una forma de facilitar las cosas. Lo otro que vimos es que a partir de gestionar estos errores de excepciones, de analizar cómo está construido el software, encontramos que hay 3 de los 4 componentes que tiene la aplicación que dependen más de la plataforma que del problema que quiero resolver y que los podré reutilizar y eso es como que forman lo que sería la semilla de un sistema operativo. ¿Sí? Y entonces el sistema operativo es un supervisor, es como un programa que está por encima del programa de usuario, que en general, fíjense que no se ejecuta, son un montón de rutinas que sirven para atender situaciones. El que se ejecuta es el programa de usuario, es como que el sistema operativo es una especie de valla de contención, en donde hay un montón de rutinas que sirven o para hacerme la vida más fácil o para fijarme límites. ¿Sí? O para gestionar cosas que yo no pueda gestionar o no quiera gestionar. ¿Sí? Entonces, es muy raro cómo ejecuta un sistema operativo. O sea, en realidad el sistema operativo casi nunca ejecuta. Ejecuta solo cuando hace falta. ¿Sí? Es una de las cosas que por ahí cuesta entender de cómo ejecuta el sistema operativo y el programa al mismo tiempo. No, es que el que en realidad ejecuta es siempre el programa de usuario. El sistema operativo son rutinas que están para atender situaciones específicas. ¿Sí? De error o de servicios que pueda pedir el usuario. El programa en general, no el usuario, ¿no? Y la idea de excepción se expande a interrupciones. La diferencia con la interrupción es que ahora hay una señal física externa que le dice al control: necesito que hagas lo mismo que si hubiera habido una excepción. O sea, necesito que suspendas la ejecución de lo que estés haciendo y atiendas esta rutina porque esta rutina es prioritaria para normalmente hacer una transferencia con un dispositivo de entrada-salida, o sea, es para ir a atender a un dispositivo. ¿Sí? ¿La alternativa cuál sería? Está controlando constantemente. Estar en un lazo preguntándole, tenés, ya lo hicimos con las teclas. ¿Sí? Ahora, cuando tengo muchos dispositivos, estar preguntándole a todos, no solo no es eficiente, sino que va a ser difícil preguntarle a cada uno con la frecuencia que necesita. Y tenemos dispositivos que transmiten muy pocos eventos por segundo. Un teclado puede transmitir 5 teclas por segundo, con toda la furia. Y una pantalla transmite no sé cuántos gigas por segundo. ¿Sí? Entonces hay muchas diferencias de velocidades y atender a todos eso a la tasa a la que le corresponde será bastante complicado. Entonces las interrupciones son un mecanismo. Hay otros mecanismos que no vamos a entrar en detalle. Otro mecanismo se llama DMA.
en donde vos le decías al procesador, bueno, este es tu bloque de memoria, le das un pedacito de hardware y el procesador solo transfiere a memoria sin usarlo al procesador. Y otra es ponerle un procesador dedicado con un programa dedicado. ¿Sí? Esas son las distintas opciones que tenés para atacar los distintos tipos de problemas que podés tener con dispositivos de entrada-salida. Bien, habíamos visto que para que el sistema operativo pueda hacer su función, necesitaba estar por encima del programa de usuario. O sea, había cosas que el programa de usuario no tenía que poder hacer. Por ejemplo, cambiar el vector de interrupciones. O sea, cambiar qué rutinas se van a ejecutar cuando hay una incepción o cuando hay una interrupción, porque esas rutinas tienen que ser del sistema operativo. ¿Sí? Entonces aparecían los niveles de privilegio. En nuestro procesador tenemos dos niveles de privilegio, usuario y supervisor. Y habíamos visto que los niveles de privilegio están directamente vinculados a cómo se cambia, cómo se elevan los niveles de privilegio. Porque entro en una rutina de servicio. Los handlers o rutinas de servicio e interrupción son siempre atendidas por el sistema operativo. Entonces, la única forma de pasar de usuario a supervisor es a través de una interrupción o una excepción. Y entonces, los programas de usuario, ¿cómo le iban a pedir cosas al sistema operativo? ¿Llamando una subrutina? Generando una excepción específica que se llama SBC, que se llama Service Call. El nombre cambia, el mecanismo es el mismo en todas las computadoras que tienen sistemas operativos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en las PC funciona de la misma forma. Hay una excepción específica para pedirle al sistema operativo los servicios. ¿Sí? Los que programaron en las PC, cuando ustedes abren un archivo en C, eso se traduce en un service call al sistema operativo para que el sistema operativo ubique el archivo y prepare las cosas para que ustedes puedan leer el archivo. Después cuando lo abren y cuando lo leen, lo mismo. ¿Sí? O sea, esas funciones que ustedes usan, en realidad lo que hacen es preparar datos en los registros y hacer un service call al sistema operativo. El sistema operativo tiene un servicio para abrir un archivo, en los cuales tengo que pasar el nombre del archivo en un puntero, no sé, en el registro R0 y algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, las funciones de la stdlib están provocando service call para pedirle al sistema operativo que abra archivos, que muestre cosas por pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la clase pasada había dicho que un programa de usuario podía cerrarse a sí mismo. Puede pedir la terminación. Claro. En un sistema embebido... O sea, eso también se le pide al sistema operativo, ¿no? Claro. O sea, vas al sistema operativo y le decís... Quiero ya está. No quiero, que exactamente. Pero en el sistema embebido eso no se hace porque nadie lo podría volver a originar, digamos. No, en un sistema embebido normalmente el software no termina. El software está ejecutándose siempre. Aun cuando haya un sistema operativo, las tareas... O sea, lo que pasa es que los sistemas operativos de embebidos tienen ciertas diferencias que vamos a analizar dentro de 5 diapositivas, probablemente después de las 11, respecto a los sistemas operativos de escritorio. Y acá hay que hacer una aclaración. Hay sistemas operativos, sistemas embebidos que utilizan Linux. Linux es un sistema operativo de escritorio. Entonces, en sistemas embebidos, yo ya les había dicho, es una gama terriblemente amplia, desde computadoras muy chiquititas hasta computadoras de escritorio que están asignadas a una función específica, pero que son computadoras de escritorio en realidad. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, no les cambias la funcionalidad tan habitualmente. Y en el medio todo. Y con los sistemas operativos pasa exactamente lo mismo. Entonces hay una gama de sistemas operativos, desde sistemas operativos de tiempo real, embebidos, donde vos tenés el código fuente y lo compilás, hasta Linux embebido, que es un Linux de PC exactamente igual, en donde tenés un terminal y hasta podés correr un web server, enorme. ¿Sí? Razón por la cual, cuando yo digo sistemas embebidos, normalmente me estoy refiriendo a los más pequeñitos, pero tengan en cuenta que dentro de embebidos se pueden encontrar sistemas operativos típicamente de PC. ¿Sí? Entonces, algunas cosas son como se las cuento y otras no. Pues ya, en la que sí voy a tratar de explicarles, nosotros nos vamos a centrar en los más chicos, sobre todo porque hay menos bibliografía de los más grandes. O sea, de los sistemas operativos de PC hay mucha más bibliografía que de los sistemas operativos embebidos pequeños. Y lo más probable es que ustedes usen, sobre todo en electrónica, un sistema operativo de embebido pequeño. Entonces prefiero centrarme en eso. Los conceptos son los mismos,
Se agregan por ahí algunas cosas en los más grandes, ¿sí? Hay cosas que nosotros no vamos a usar en los más chiquititos y en los más grandes sí. De todas formas, están alrededor de privilegios y de ese tipo de cosas, ¿sí? Los sistemas operativos de propósito general, o sea, donde vos podés cargar un programa y vos podés no tener ninguna idea de programación, como ustedes cuando programaban en programación 1, necesitan mucha más defensa que los sistemas operativos donde el que está programando es una persona que conoce el sistema. Entonces, en embebidos normalmente el programador tiene muchos más conocimientos del hardware subyacente y de todo que en Windows. ¿Sí? En Windows podés saber programar mucho, pero igual hay un montón de cosas de abajo que no conoces, ¿sí? Entonces, las necesidades de protección son totalmente distintas, ¿sí? Sin contar de que tenés gente que ejecuta programas que no escribió y que no saben lo que hacen, que también es un problema adicional que el sistema operativo debería considerar, ¿sí? Bien. Entonces teníamos dos niveles de privilegio, vos podías bajar voluntariamente el nivel de privilegio, pero no podías volver a subirlo, y teníamos un diagrama de estados en el que podía estar corriendo un programa privilegiado o en modo usuario, pero cuando entrabas en un handler solo podías estar en modo privilegiado, y el SBC, el Service Call, era lo que te permitía hacer este trap vertical para poder subir los privilegios. Después vimos interrupciones. Vimos que normalmente necesitamos varias interrupciones, que podría llegar una interrupción mientras estoy atendiendo otra, que podrían llegar dos simultáneamente, más probablemente de lo que creíamos, y que para eso íbamos a usar prioridades para definir cuál atendíamos primero, o si dejábamos la que estábamos haciendo y atendíamos la nueva, o la nueva esperaba a que termine, ¿sí? Y para eso se utilizaba un esquema de prioridades partidos, ¿sí? Se utiliza un número de 8 bits, de los cuales los bits más significativos se utilizan para determinar si vas a anidar o no, y los bits menos significativos solo para simultaneidad, ¿sí? Y de esa forma tenés control sobre ambas cosas con el mismo valor de prioridad. Vimos que interrupciones y excepciones comparten todo el mecanismo de atención, casi todos los procesadores modernos funcionan así. Una interrupción y una excepción es prácticamente lo mismo, a pesar de que tienen naturalezas diferentes. Y entonces ARM define 255 excepciones, de las cuales las primeras 15, 14 en realidad, son realmente excepciones, son condiciones de ejecución anómalas, y las otras 240 son interrupciones externas. La última de estas 15 es la interrupción del temporizador interno. Es una interrupción, pero está en ese paquete de las excepciones. Hay un detalle adicional. Estas 15 son iguales para cualquier procesador Cortex y estas 240 dependen del fabricante que implementó el procesador en su microcontrolador. Entonces, ¿qué corresponde a la interrupción 1? Si un teclado, una DMA, un puerto de comunicaciones, depende del fabricante. Eso es un problema del modelo de negocios de ARM. ARM te licencia el procesador para que vos le pongas los periféricos, ¿sí? Entonces, al mismo procesador lo fabrican distintos fabricantes, con distintos periféricos. El corte está en estas 15. Estas 15 son siempre iguales, incluido esa interrupción interna de temporizador. Todos los Cortex M4 son idénticos. Estas 240 ya las entra a manejar el fabricante. En la NXP, por ejemplo, de esas 240 solo se usan 53. Las otras están vacantes, probablemente no estén ni implementadas, o sea, ni están los transistores, ¿sí? Entonces, sobre el diseño base volaron lo que les sobraba. Pero si se van a un Cortex de Freescale, por ejemplo, un M4 de Freescale, prácticamente igual, ese tiene 114 interrupciones implementadas. Tiene más o menos la misma cantidad de dispositivos, pero tiene más interrupciones. Una interrupción puede darse por varias razones. Cuando la misma interrupción funciona por varias razones, yo tengo que ir a un registro de estado para ver por qué me interrumpieron. NXP utiliza una interrupción por dispositivo, Freescale en algunas cosas utiliza 3 interrupciones. Entonces, cuando un puerto de comunicaciones termina de transmitir, me produce una interrupción, y cuando necesita datos o recibe datos, me produce una interrupción distinta, y en cambio este me produce la misma y me da 2 bits en un registro de estado, ¿sí? Entonces, con los mismos dispositivos puedo tener más o menos interrupciones de acuerdo a un problema de diseño. Entonces, estas 240 son potestad del fabricante. Profe, Sí. ¿y esas 240
40 son las que usamos nosotros, o sea, que usa el programa de usuario para llamar al sistema operativo. No, es una de estas, solo una. Porque ¿qué querés? Se lo pasás en un registro. En A0 le pasás normalmente un código numérico que te dice quiero abrir un archivo, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Entonces, en R0 le pasás lo que se llama el código de servicio, qué necesitas que haga, y después en R1, R2 o R3 le pasás los argumentos. Si en R0 le dijiste que querían abrir un archivo, en R1 le pasás un puntero a la cadena con el nombre del archivo. ¿Se entiende más o menos cómo es? Sí. Entonces, con un solo service call ya estás. Entonces, de estas 15, solo una es la que corresponde a SBC. Niveles de prioridad ya lo habíamos visto. Es lo que acabamos de decir. Y habíamos visto que había de esas 15 interrupciones, 3 que tenían prioridad fija y que era negativa porque habíamos dicho que el valor de la prioridad era, cuanto más bajo el valor numérico, más prioritaria la interrupción. Entonces, como estas son las más prioritarias y el valor numérico que yo podría fijar es 0 como más prioritario, estas son -1, -2 y -3. ¿Sí? Fíjense que consideran al reset como una especie de interrupción, una situación excepcional. Ahí lo que se empieza a ejecutar en realidad es el main o el inicio del programa. Les había mencionado que hay una interrupción que se llama NMI, que es no enmascarable, o sea, a esa no puedo ignorarla. Normalmente gestiona situaciones de error. Y después, esta ya sí es una excepción real y es un fallo general de error. Ahí va a ir a parar cualquier tipo de fallo, en principio. O sea que en realidad, de las 15, estaríamos usando 2. Errores y pedidos de servicio. ¿Sí? Solo 2 rutinas estaríamos usando. Y el hueco de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá hay una 8 y 9. Las otras 6 están disponibles para futuro uso. ¿Por el usuario? Por ARM. ARM se reserva a crear nuevas excepciones en esos 6 huecos. Ok, pero en el procesador que En todavía el no M7, tiene. por ejemplo. Okay. Que creo que no lo hace, pero... Entonces, y para tener compatibilidad. Bien. Habíamos dicho que tanto interrupciones como excepciones producen lo que se llama un cambio de contexto. Dejo de ejecutar un programa y empiezo a ejecutar una rutina alternativa. A ese proceso le habíamos llamado trap. Bien. ¿Qué hace el procesador Cortex cuando llega una excepción? O sea, ¿cómo es el trap o cómo es el cambio de un Cortex? El Cortex apila, automáticamente guarda en la pila, en este orden, R0, R1, R2, R3, R12, LR, PC y PSR, que es el registro de estado. Ahí están las banderas, por ejemplo. ¿Por qué creen que guarda esos registros? PCR, porque era el estado en el que estaba el procesador. Correcto, y si me lo cambiaste, perdiste. Claro. Y va a cambiar, porque ¿sabes qué hay en ese PCR? Si estás en modo handler o en modo interrupción, en modo thread o handler, y si estás en handler, ¿qué interrupción estás atendiendo? Uno de los campos que no vimos del PCR, que no me acuerdo si está más adelante, es en qué interrupción estoy. Y si no estoy en ninguna interrupción, estoy, o sea, si la interrupción en la que estoy es 0, que era la de reset, estoy en modo thread. ¿Se entiende? Entonces, parte del PCR tiene qué interrupción estoy atendiendo y lo voy a tener que cambiar para decirte empecé a atender tal interrupción. Así que este tiene que cambiar. Si lo trato de guardar en la subrutina, ya es tarde, ya cambió. El PC va a cambiar, no cabe ninguna duda. El LR. A esto, ¿lo podría guardar yo en la subrutina por software? O sea, ¿podría hacer yo push R0, R1, R2 cuando empieza la subrutina? Porque a R4 lo tengo que guardar yo. ¿Por qué guardar R0? Porque habíamos dicho que ahí dejaba las cosas que necesitaba para después.
¿Cuál era la regla de uso de R0? ¿Se acuerdan que dijimos que nos repartíamos los registros? Algunos registros eran para la subrutina y otros eran para el programa principal, por decir de alguna forma. ¿Sí? ¿Cuáles eran para la subrutina? El R4 en adelante. R0, R1, R2, R3. Era por donde yo pasaba los parámetros de la subrutina y eran los que las subrutinas podían cambiar sin pedirme permiso. ¿Sí? Sí, entonces quiere decir que lo está usando. Las subrutinas deberían de guardar, si usan R4 deberían de guardarlo siempre. Pero las subrutinas no tienen necesidad de guardar R0, aunque lo usen. ¿Se entiende? Al guardar el R0, R3, o sea, al guardar estos registros, logra que la subrutina sea igual a la rutina de servicio. A nivel código. O sea, yo no le tengo que avisar al compilador que es una rutina de servicio. Porque lo que tengo que guardar es lo mismo que guardaría si fuera una subrutina. Si uso R4, tengo que guardar R4. Pero si uso R0, no lo tengo que guardar porque ya lo guardó el control. ¿Se entiende o no? Las rutinas de servicio son muy parecidas a las subrutinas, pero no necesariamente iguales. Hay algunos detalles, como por ejemplo, que cuando termina la rutina de servicio, yo tengo que volver del modo handler al modo thread, pero cuando termina una subrutina no. Entonces, ¿cómo sabe el control si estoy volviendo de una subrutina o de una rutina de servicio? Porque la rutina de servicio podría llamar una subrutina. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sabe si la vuelta es de una subrutina a la rutina de servicio o de la rutina de servicio al programa que interrumpí? Bien, entonces, ¿qué sucede en muchos procesadores? Vos tenés que decirle al compilador, guarda que esto es una rutina de interrupción. De hecho, ustedes que vieron el código del RIFIve, el RIFIve dice interrupt machine. Adelante de la rutina de servicio hay que decirle al compilador, esto es una rutina de interrupción, porque no termina con la misma instrucción, no termina con BXLR. En el caso de RIFIve, las subrutinas terminan con RET. Y las rutinas de servicio en modo máquina terminan con MRET. ¿Por qué? Porque hay cosas de estado que hay que volver para atrás que no son las mismas en la subrutina que en la rutina de servicio. O sea, conceptualmente muy parecido, pero después cuando vamos a la parte técnica, no, hay detalles que molestan. A Cortex, esas diferencias le molestaban. Entonces hizo una serie de cosas para que el código de la rutina de servicio sea exactamente el mismo que el código de una subrutina. El compilador Cortex no necesita saber si lo que está compilando es una rutina de servicio o una subrutina. La rutina de servicio también va a terminar con BXLR. Entonces, ¿qué hace? En el LR escribe algo para saber a qué tiene que volver. Cuando llegó la interrupción, estaba en un thread en modo supervisor, o estaba en un thread en modo usuario, o estaba en otra interrupción. Por eso guarda el LR, porque él lo modifica. Guarda este porque lo modifica, porque pone ahí el nivel de interrupción. O sea, acá dice qué estaba haciendo, acá dice qué interrupción está atendiendo. Guarda el PC porque lo modifica, apunta a la nueva rutina. Y guarda estos para que la rutina no tenga que guardarlo si es rutina de servicio sí, si es subrutina no. Porque las subrutinas no tenían obligación de guardar R0, R3 y R12. Entonces ahora las rutinas de servicio tampoco tienen obligación. Si usan R0 o R3 lo pueden usar, porque ya lo guardó, y si usan R4 a los otros, sí los tienen que guardar, pero este también los tienen que guardar. Entonces, todo esto, ¿qué guarda? ¿Qué escribe en LR? Está diagramado para que el compilador no se preocupe más por las rutinas de servicio y la interrupción y las subrutinas sean idénticas a nivel código assembler, cosa que habitualmente no es así. Entonces, si ustedes programan en otro procesador, no les extrañe que a las rutinas de servicio tengan que avisarle al compilador de alguna forma, esto es una rutina de servicio, no es una subrutina. Entonces, buenas, o sea, es todo igual, pero normalmente va adelante una opción que se llama attribute, que ustedes no vieron en general, que te dice, esta rutina tiene características especiales. ¿Sí? Con Cortex eso no hace falta. ¿Sí?
pero no es lo más habitual. Entonces, apila estos registros, escribe en LR un valor que no es el valor del PC que estaba ejecutando, pero es un valor que le permite saber cómo tiene que retornar, porque además, fíjense que cuando termine tengo que desapilar todo esto. Cuando termino una rutina no desapilo nada. Entonces, necesito saber que apilé. De hecho, si estoy en punto flotante, aparecen 3 datos más porque se guardan registros de punto flotante. Entonces, tengo que saber si apilé esto o apilé más cosas para saber que desapilo. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente un patrón para decirle en qué estabas y cómo tenés que volver cuando hagas el BXLR al final de la subrutina. Escribe en el PSR el número de excepción que está atendiendo y lee el PC del vector de interrupciones usando el número de excepción y el registro vector como inicio al vector. O sea, hace número de excepción por 4 más vector y eso le da la dirección de donde tiene que leer el valor que le va a dar al PC. ¿Sí? ¿Esto es solo para excepciones o para las interrupciones? Para ambas, porque el tratamiento es idéntico. De hecho, la única diferencia a nivel funcional de la interrupción y la excepción es que la interrupción es del 0 al 15 y la excepción del 16 en adelante. ¿Sí? Todo el comportamiento es el mismo para cualquiera de las dos cosas. Es como que las excepciones son un caso particular de interrupciones o al revés, como lo quieras ver. O sea, si bien tienen naturalezas distintas, el tratamiento siempre es unificado, porque la forma de resolverlo es la misma. Bien. Un poquito más de lo mismo. Si yo tenía el registro de MSP, ¿se acuerdan cuál era el MSP? El stack pointer del sistema operativo. Apuntando a un lugar, cuando llega una interrupción o una excepción, se van a apilar los registros. ¿Sí? El primero que se apila es el PSR, el que queda abajo. Vamos a necesitar este detalle en un momento, de quién está abajo y quién está arriba. Y el IPSR, que es un pedacito del PSR, toma el número de excepción, o sea, me dice qué interrupción estoy atendiendo, o excepción, es lo mismo, es el número de 0 a 255, de 1 a 255. Para que esto suceda, esta interrupción tiene que ser mayor que la prioridad actual del programa en ejecución, para lo cual tengo un registro que se llama base PRI, donde yo le digo, solo voy a atender cosas de acá para arriba. ¿Sí? Como 0 es la máxima prioridad, en base PRI 0 se atiende todo. ¿Sí? Porque para no atender nada hay otra opción. Por eso base PRI 0 significa atiendo todo. ¿Pero no debe ser al revés? No. Dijimos que la prioridad es numéricamente para abajo. O sea, mientras más alto, El número menos prioritario. menos prioritario. Sí. Entonces, vos dirías, bueno, entonces poné 255. Claro. Si vos ponés 255, no vas a atender las interrupciones de nivel 255, porque vos vas a atender solo estrictamente menor, por unos temas de reinterrupción. O sea, cuando vos terminás la interrupción 255 y atendés la 255, te volvés a interrumpir sobre vos mismo. Entonces siempre es estrictamente menor. Si yo pongo una barrera de 255, voy a atender 254 para abajo. Y la 255 me quedaría fuera. Entonces, ¿qué hacen? Es 0. 0 significa todas. Bien, claro. ¿Sí? Y si quiero de 254 para abajo, es 255. Y si quiero de 1 para abajo, y todavía me queda un hueco. Y si quiero apagar todas, tengo este bit que apaga todas. Entonces, si realmente no quiero cambiar interrupciones, en lugar de tocar base PRI, toco el flag I y digo no interrupciones. ¿Todo eso está en el PCR? ¿O son varios? Todo esto está desparramado en distintos lugares. Esto es un registro, como el PSR, como el vector, son registros de control. O sea, que ese solamente tiene 8 bits de computador y el resto no hace. Exactamente. Y el I también es un registro de un bit. ¿Sí? El procesador tiene un montón de registros de control, o sea, registros que tienen un nombre. Hay 2 instrucciones para tocar esos registros, o 3.
en donde yo le digo que pase de un registro normal a ese o de ese a uno normal. Entonces, para fijar el base PRI, escribo 14 en R0 y después le digo mover R0 a base PRI o de base PRI a R0. Entonces, para los registros de control normalmente hay 2 o 3 instrucciones para mover o leer y escribir y nada más. No se pueden hacer más cosas con los registros de control, ¿sí? Todos los procesadores tienen registro de control y tienen algunas instrucciones poquitas para toquetear esos registros. En algunos procesadores hay cosas que se hacen por instrucciones y en otros procesadores lo mismo se hacen por registro de control. En el caso de este, por ejemplo, para apagar todas las interrupciones, tengo que cambiar este registro y tengo una instrucción para tocar ese registro. En otros procesadores tengo una instrucción que se llama Disable Interrupts. O sea, es la instrucción y cómo lo guarda internamente en un registro, pero no lo ve el registro, digamos. ¿Sí? ¿Y el IPCR sí es parte del PSR? del PSR, además de la flags? El PSR tiene 3 registros adentro, o ellos lo ven como 3 registros. Digamos, el APCR, que es el programa status aritmético, es donde están los flags. El IPCR, que tiene la parte de interrupciones, y el no me acuerdo qué, que no me acuerdo qué tiene. Pero este procesador tiene una particularidad que son instrucciones condicionales. Ustedes normalmente si quieren hacer alguna condición, o sea, esto mayor que esto, lo que tienen que hacer es comparar y saltar. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un if-then, tienen que hacer un par de saltos, porque ustedes tienen el if, el código que se ejecutaría si sí y el código que se ejecutaría si no. Entonces acá tienen que poner un salto condicional acá y acá tienen que poner un salto incondicional acá atrás. Y no es lo más cómodo en Assembler. Y además esos saltos producen problemas cuando están ejecutando instrucciones en pipeline. Los procesadores modernos tienen lo que se llama un pipeline. No hacen fetch, decode, execute y recién empiezan. Están haciendo el fetch de una, el decode de otra y el execute de otra al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Cuando ejecuto el salto me doy cuenta que la que hice el fetch y la que hice el decode no me sirven, porque no son las consecutivas. ¿Sí? Entonces los saltos molestan porque yo empecé a procesar instrucciones que no me sirven. Como una forma de evitar los saltos, este tiene la posibilidad de que vos le digas a una instrucción cualquiera que solo va a guardar el resultado si se cumple cierta condición y usa los flags. Entonces vos le decís, suma esto, pero solo guardar el resultado si el resultado era 0. Entonces podés reemplazar instrucciones, se llaman bloques condicionales. En lugar de hacer saltos, le decís a la instrucción, fíjate en los flags, si está en 0, hacela, y si no, la hace, pero no guarda el resultado. ¿Sí? Para eso necesito un pedazo de PSR. Por ejemplo, el branch not equal. Claro, en lugar de hacer un branch not equal, haces un add equal. Entonces, si es igual, se va a ejecutar la. Si no, lo omite. Y podés hacer un not equal también. Entonces, podés hacer bloquecitos cortitos, de hasta 4 instrucciones, nada más, sin saltos. Para eso necesita unos flags adicionales que están en otro registro de estado. Entonces, son 3 registros de estado los que componen el PSR. Digo, como tiene 3 pedazos. Se llaman bloques condicionales. Es una característica rara de este procesador, no es muy habitual. Son pocos procesadores los que tienen ese tipo de cosas. Y pueden vivir sin ellas, por otra parte, porque lo pueden hacer igual. O sea, eso tiene un límite, no más de 4 instrucciones, entonces los saltos condicionales existen igual. Es un intento de optimización. Sí. Si de las 240 interrupciones... No, pará, interrupciones. El fabricante puede tener 40, como he dicho. ¿Cómo manejan los niveles de prioridad? Eso lo fijas vos. Pero yo le pongo Tenés 40 registros, uno para cada interrupción, para decir cuál es la prioridad, numéricamente en un número de 8 bits. O sea, en realidad tenés 240 registros. Es muy probable que si el fabricante solo tiene 53, los otros no estén ni implementados, o sea, no están los flip-flop. Pero yo puedo usar 8 bytes para darle los 8 bits. Para darle la prioridad. Sí. Que yo quiero. ¿Sí? O sea, tengo 40 y yo puedo poner 200 de prioridad. Sí, porque no te olvides que la prioridad se parte en 2 y los campos los bits más significativos, así que es bastante habitual usar
200, 120 y 64 como prioridad, porque a veces tenés que tocar los bits de cambio de anidamiento. Es más, cuántos bits se usan para cada cosa, también lo podés configurar vos. Hay un registro de control en el que le decís 3 y 2, 5 y 4, con un límite puesto por el fabricante, porque como hay comparadores que se implementan por cada nivel que vos ponés, en el caso de este no te va a dejar llevar a más de 3 bits el grupo de anidamiento, o sea, no podés anidar más que 16 niveles. Pero sí le podés decir, no quiero ningún nivel de anidamiento. O uno solo, creo que le podés decir, o sea, creo 1 y 7. ¿Sí? Eso también lo configuras vos. Uno es un registro de control del procesador, el nivel de bits, y los otros son registros del MBIC, que es el control de interrupciones. Son registros de control donde vos le decís, esta interrupción tratala con prioridad tal, esta con prioridad tal, esta con prioridad tal. Están todos mapeados en memoria, o sea, hay direcciones de memoria y dice, acá está la prioridad de la interrupción 1, acá la prioridad de la interrupción 2, acá la prioridad de la interrupción 3. ¿Sí? ¿Qué hace entonces? Apila los registros, lee el PC de la dirección que corresponda, suponiendo que el vector está en 0, que es lo habitual cuando el procesador arranca. Voy a hacer 18 por 4, que en hexa es 48, y esa es la dirección de donde voy a leer el valor del PC. O sea, PC no va a tomar 48. Voy a ir a la dirección 48, voy a traer el contenido y lo voy a poner en PC. ¿Sí? Y pongo el IPCR en 18, pongo el LR en FF9, que es lo habitual que vamos a tener nosotros porque vamos a estar ejecutando un programa en modo supervisor. ¿Sí? Entonces, el LR que voy a encontrar es FFF9. Esto sirve para saber qué estabas haciendo y cómo tenés que volver. Si estabas en un thread de usuario, en un thread de supervisor o en un handler y estás anidando. Cambia este valor. Es una especie de bandera. O sea, ahora ya no tiene nada que ver con la dirección del vector. No, la dirección de retorno está apilada aquí. Y no solo está apilada la dirección de retorno, está apilada la posible dirección de retorno de la subrutina, si eso era una subrutina. ¿Y el cambio de contexto se refiere a que pasamos de un handler privilegio a un... El cambio de contexto quiere decir que dejamos de ejecutar un programa y empezamos a ejecutar un programa diferente. O sea, pero cualquier interrupción es un cambio de contexto. Sí. O sea, el cambio de contexto es lo mismo que lo que habíamos dicho, un trap. Yo suspendo la ejecución de algo y empiezo a ejecutar otra cosa diferente con la idea de volver. ¿Sí? Entonces, estaba en el contexto de un programa y ahora entro en el contexto de otro programa, de un sistema operativo, de lo que sea. ¿Sí? Pero es como que cambio mi foco de problema. ¿Sí? Por eso se llama cambio de contexto. Lo que pasa es que en sistemas operativos se usa mucho el término de cambio de contexto. A nivel procesador, eso se llama trap. A nivel software, cuando dejas de ejecutar un software y empiezas a ejecutar otro para después continuar, desde el punto de vista del software es un cambio de contexto. Suspendes este contexto y empiezas a ejecutar este contexto. ¿Qué es el DMA que decía? El DMA es una transferencia directa a memoria. Es una forma para que el dispositivo escriba en memoria sin usar el procesador, que no la vamos a ver. Pero que te permite hacer transferencias más eficientes, porque para que el procesador lea un dato de un dispositivo y lo escriba en memoria, por ejemplo, el conversor AD que necesita el señor, él necesita muestrear una señal. Entonces vos tomás la muestra del conversor AD, para el muestreo que va a hacer necesita tener un bloque, o sea, el valor instantáneo no le sirve. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Un array y empezar a poner muestras. Y cuando el array tenga 200 muestras, recién va a poder hacer algo. Hacer eso con el procesador implica que tengo que hacer una interrupción. O no hago nada y le estoy preguntando a la AD, ya estás, y lo pongo, lo cual no suele ser muy eficiente. O pongo una interrupción, le digo, bueno, cada vez que la AD termine, que me tire una interrupción. Entonces yo suspendo la ejecución del programa, apilo todo eso que vimos, eso lleva 12T, apilar. Leo el dato, o sea, guardo los R4 y demás que me hagan falta, seguro. Leo el puntero de dónde está el bloque de datos y cuántos datos llevo, porque seguro que eso está en memoria. Leo el dato, lo escribo, actualizo los punteros y termino. Normalmente me llevo 70T. ¿Sí? Cada dato.
Entonces, cuando empezás a hacer cuenta, resulta que por ahí te perdiste el 70% del tiempo haciendo eso. Si el dispositivo te pide muy a menudo. Entonces, tienes que empezar a buscar mejores opciones para transferir datos cuando los dispositivos transfieren muchos datos. Una opción, así en cristiano, es, mira, ahí está tu bloque de memoria, arreglátela solo. Pero eso de DNA se puede hacer solo a nivel assembler o a nivel C también. En realidad es hardware. Vos tenés que tener hardware, así como tenés un MBIC para arbitrar una interrupción en un montón, necesitas un pedazo de hardware para decirle al procesador, correte porque yo le voy a mandar la dirección de memoria y no vos, ¿sí? Para el cual el procesador, que suele ser el maestro natural del bus, o sea, él es el que manda las direcciones, el que dice si se lee o se escribe, se tiene que hacer un costado. Tiene que ponerse en clear state el address. Nunca pusimos en clear state el address. ¿Sí? Entonces tenemos que poder sacar el procesador y lo que vamos a tener son dos contadores. Un contador que asciende con la dirección de memoria y un contador que desciende con la cantidad. El contador de la dirección de memoria nos va a mandar el address y un pequeño controlcito más para decirle, pon el dato, escribí y que el dato que el procesador pone en el bus, la memoria lo lea. ¿Sí? Y un pequeño hardware dedicado para decir, van 1, faltan 10, y eso te insume 2 o 3T en lugar de 60 o 70. Y por ahí, depende del procesador que tengas, hasta el procesador puede seguir haciendo algo aun cuando no tenga acceso a la memoria. Entonces se hace en paralelo. Entonces, es una forma mucho más eficiente de transferir grandes volúmenes de datos que no te impacta en la performance del programa, porque las interrupciones se morfan tiempo de ejecución. O sea, el programa no se da cuenta, pero por segundo puede hacer menos instrucciones. Y depende de la cantidad de interrupciones, puede que nunca pueda ejecutar nada, porque está siempre teniendo interrupciones. ¿Sí? Entonces, cuando escalan en demanda, en los embebidos no suele suceder. Excepto los conversores AD de señales de alta frecuencia. ¿Sí? Normalmente en los conversores AD de frecuencia, o sea, cuando querés empezar a trabajar en, no sé, 40, 50 megas con un procesador de 100 megas, y tenés 2T para cada señal. O sea, no podés así nomás decir, no, bueno, lo hago por software. No te da el software. Por eso es que este tipo de señales o se procesan con FPGA, o necesitas procesadores de mucha mayor frecuencia, o necesitas técnicas más avanzadas. O sea, la idea es usar la menor cantidad de interrupciones que... No. Esto es un abanico de soluciones donde para algunas cosas, exactamente. Lo que normalmente no te conviene, o sea, ¿cuál es el problema? La diferencia de tasas de transferencia entre los dispositivos de entrada y salida son enormes. O sea, vos podés tener fácilmente dispositivos que demandan 10 a la 6 o 10 a la 7 veces más que otro dispositivo que está al lado y tenés que atender los dos. Y normalmente vos no podés tratar igual a alguien que demanda 1 byte por segundo que a alguien que demanda 10 millones de bytes por segundo. ¿Sí? Entonces tenés un abanico de soluciones para ir cubriendo cada uno de los rangos de tasas de transferencia, ¿sí? Porque si no, a los más grandes no los podés cubrir o solo podés cubrir los más grandes y los más chicos jamás les toca. ¿Sí? Generalmente hay hardware especial para esos periféricos de alta transferencia. Claro. Que hace parte del trabajo que harías en el programa, lo haces por hardware. Claro, la última de las herramientas son procesadores o hardware dedicado para que, no sé, en lugar de llegarte las muestras, te llegue directamente el FFT de las muestras. Claro. Por decirte algo. O en vez de llegarte una muestra, te llegue 1 millón de muestras. Claro. Para procesarlas por lote, y ese proceso lo haces en un hilo separado. Sí, lo que pasa es que... Ahora, si es tiempo real, si no. Claro. A ver, hay un principio que es muy importante que tengan claro. Todo lo que se hace por hardware se puede hacer por software. Todo. Y todo lo que se hace por software se puede hacer por hardware. Si lo haces por hardware, o sea, más caro y más rápido. Es así. Entonces, cuando vos empezás a hacer algo por software y te das cuenta que no te da la tasa de transferencia, y te vas a hardware, no te queda otra. ¿Sí? Entonces, todo lo que podés resolver por software, lo podés resolver por hardware. A veces no es tan fácil verlo como se hace, pero créeme que todo se resuelve. El tema es la diferencia de precio y la diferencia de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace en este tipo de cosas? Arrancás por software. ¿Por qué? Porque es más barato. Porque podés probar. Y cuando te das cuenta que el software no da más, hoy por hoy,
te vas a un FPGA. Y pones un bloque IP, un bloque ASIC, que resuelve el pedazo de problema que vos necesitabas y que le pasa los datos digeridos al procesador. ¿Sí? Eso es lo que hacían, por ejemplo, los... Yo creo que tengan como bloquecitos para hacer procesamiento. No, hay FPGA que tienen procesadores adentro. O sea, no hay micros que tengan bloques programables. Hay bloques programables que tienen hardcores, o sea, núcleos físicos reales interconectados con la lógica programable. Entonces vos podés hacer un dispositivo, colgarlo al bus del micro y programarlo desde C a tu dispositivo. Si quieren, hay una ARTI A7 en el laboratorio, que no es mía pero que quedó, que tiene 2 hardcore y yo una vez lo hice a eso. O sea, vos haces una máquina de estado finito que resuelve un problema por hardware local, en mi caso era detectar la apertura de una puerta y una serie de cosas. Él resolvía solo automáticamente, o sea, vos le decías, esta es la tarjeta, tenés que abrir, y él manejaba todos los tiempos, las situaciones de alarma y demás. Y vos después tenías 3 registros para ver en qué estado estaba y qué estabas haciendo, y te podía tener una interrupción diciendo, che, me dejaron la puerta abierta. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que yo hacía por el software, decir, fíjate si pasó tanto tiempo y demás, él tenía los contadores, los tiempos, los sensores, todo entraba a él. Y después tenía 3 registros para decir, bueno, el tiempo que tenés que esperar para que la puerta esté abierta es tanto, un registro de estado para saber si estaba la puerta abierta o no, y un registro de control para decirle, libera la puerta. Y el tiempo de cerrado se encargaba él. Y me tiraba una interrupción si se había pasado de tiempo. ¿Era necesario usar el... No, era una forma de ver cómo se hace. ¿Sí? Pero digamos, la idea va por ahí. De hecho, tenés empresas, si quieren buscar, busquen Sci5, C5, es así. Esa empresa se dedica a fabricar procesadores RISC-V a medida. Ustedes entran a la página y dicen, yo quiero 3 núcleos, 2 núcleos, tanta RAM, tantos contadores, tantos temporizadores, quiero que me integres estos 2 bloques IP. Los pedidos más chicos creo que son de 100 unidades, no, de 10 unidades, y salen $20.000. Y están en 15 días. Y se fabrican en 5 nanómetros. Bastante barato. Bastante barato. Un regalo. ¿Cómo hacen para mantener su negocio con eso? La idea es, vos configurás el procesador al punto de que le podés poner bloques de lógica programable, cosas que normalmente ya testeaste en un FPGA, a un costo muy inferior de una FPGA. ¿RISC-V es la arquitectura o qué? RISC-V es el set de instrucciones, o sea, el lenguaje nativo con el que vos lo programás. Tiene la ventaja de que es abierto, es decir, el set de instrucciones, o sea, las instrucciones, ¿cómo se llaman las instrucciones? ¿Qué código de operación tiene y cuáles son los formatos? Están protegidos por propiedad intelectual. Entonces, si vos diseñás un set de instrucciones, nadie lo puede usar sin tu permiso. Esa es la razón por la cual no se fabrican procesadores compatibles con Intel, salvo AMD. Porque Intel no te vende licencias, ni que quieras. RISC-V es todo lo contrario. Ese set de instrucciones es abierto. ¿Cómo por dentro se ejecutan? Puede ser abierto o puede ser pago, hacer lo que vos quieras. O sea, la ingeniería interna es otra propiedad intelectual distinta. Si vos la querés liberar, liberala. Si no la querés liberar, la querés vender, vendela. No hay ningún problema. Porque el set de instrucciones no es... O sea, el set de instrucciones es lo suficientemente abierto para que vos puedas hacer negocio a partir del set de instrucciones. Pero nadie te puede prohibir usarlo. No te puede pasar lo que le está pasando a China, de que te diga a Estados Unidos, no te dejo usar licencias ARM. Porque es ilegal usarlas, porque están protegidas. Esto no, esto está abierto. Ese es el punto. Y el otro punto es que para usar las instrucciones de ARM, ARM sí te deja, pero te cobra. Y para usar las instrucciones RISC-V es gratis. En realidad, para nosotros, desde el punto de vista académico, es muy interesante porque nos podemos meter en implementaciones internas y en un montón de detalles que en ARM no podríamos porque tenemos que firmar contrato de confidencialidad, un montón de cosas. Entonces,
para ver cómo las instrucciones se ejecutan por dentro del procesador y cómo haces para hacer 5 instrucciones al mismo tiempo, está todo abierto, o sea, hay implementaciones abiertas. Vos de ARM no podés hacer una implementación abierta porque ya partís de algo cerrado. Entonces no podés publicar, o sea, por ejemplo, yo les había dicho que MISRA es una herramienta paga. Como la herramienta tiene como la norma tiene licencia, ninguna herramienta que verifique la norma puede ser abierta. Porque está violando la licencia de la que partió, ¿me entendés? Con ARM pasa eso. Vos no podés abrir implementaciones así nomás. Porque el set de instrucciones ya está cerrado. Entonces todo lo que venga después está cerrado. En cambio acá, en RISC-V, la primera parte está abierta y la otra vos podés ir a abrirla o cerrarla. Entonces hay implementaciones abiertas que se pueden bajar a un FPGA incluso. De hecho, mañana hay un seminario de ensayo y la semana que viene uno de los chicos de electrónica presenta el análisis de 3 procesadores en 3 FPGA de distintos tamaños de procesadores RISC-V, que son abiertos. Lo bajás de una herramienta y lo tenés corriendo el procesador en el FPGA. A nivel softcore, o sea, sintetizás todo el procesador usando los elementos lógicos de la FPGA. La otra opción es, tenés un procesador físico conectado a la FPGA. Lo que no entiendo es cómo el set de instrucciones puede no ser abierto. O sea, yo si me- Igual que los libros no se pueden fotocopiar. No está en la hoja de datos. ¿Sí? No, está Que esté público no quiere decir que vos lo puedas usar. en un manual. Que esté publicado no quiere decir que sea público. Ojo. Vos comprás un libro, pero no lo podés fotocopiar. Vos comprás un CD, no lo podés en principio poner a reproducir ahí en el medio del estacionamiento para que escuche todo el mundo. El CD es para reproducir. O sea, cuando vos comprás ciertas cosas, viene una licencia de uso. O sea, vos podés usar esto para esto y para esto no. Y te vas a comer un juicio. Y a diferencia de los editores. Y lo vas a perder, que es lo peor. O sea, Y a diferencia de los editores de libros que generalmente no te van a hacer juicio por fotocopiar. Intel sí te va a hacer juicio. Sí, Intel sí. Sí está, vos bajás la especificación, el de Intel tiene unos libros así, Sí, sí. que tienen todos los detalles de todas las instrucciones, cómo funcionan, cómo hacen. No lo puedo usar. Pero no lo podés usar para hacer tu Para propio ciertas procesador y competir En con algún Intel. momento hubo una discusión que ya Si pasó lo de puedo usar moda. con un sistema embebido para Pará, vender pará. lo que yo quiero. Vamos a dar un ejemplo muy claro del tema de propiedad intelectual. En algún momento hubo una discusión que ya pasó de moda. Vos no podías comprar un CD, digitalizar la canción de tu CD y escucharlo en un MP3. No podría. Teóricamente no. Claro. Teóricamente no. Teóricamente era ilegal. Más claro, imposible. Que esté publicado no quiere decir que sea público. Vos no podés bajar una foto de internet y usarla para lo que se te dé la gana. Que se haga es otra cosa. No podés. El concepto mismo de propiedad intelectual tiene problemas en su propia definición. Ese es un problema de los abogados y de los diputados. Eso es un problema para... Pero sí es importante que ustedes lo sepan. Que vos tengas acceso al código no quiere decir que lo puedas usar para hacer cualquier Por ejemplo, cosa. vos tenés acceso al kernel de Linux, pero no podés hacer una aplicación cerrada usando ese kernel de Linux como parte. ¿El kernel es BCD? De Linux. ¿Es BCD? Depende de la licencia. Bueno, ahí empiezan las licencias. Te dan una licencia, pero dicen, si vos haces un producto derivado de este kernel de Linux, haces tu propio kernel adaptado para tu línea de cafeteras, ponele. Tenés que decir que tiene código GPL y tenés que publicar tus modificaciones, o sea, tu propio trabajo lo tenés que publicar también. Y si no, Pero estás violando en la parte que hayas modificado el kernel de Linux. el kernel de Linux. O sea, vos no tenés que publicar tu aplicación, pero si modificaste el sistema operativo, tenés que publicar las modificaciones de la biblioteca. O sea, vos bajás una biblioteca, ¿sí? Esa biblioteca necesitas que haga algo que no hace. La modificás. Esa modificación la tenés que volver a publicar. Tu programa que la usa, no. Eso es la licencia GPL. Claro. La licencia, ¿cuál es la otra? BSD. No, la BSD es mucho más permisiva. La GNU es, vos bajás una biblioteca, lo usás en tu programa, tenés que publicar la biblioteca y tu programa. Todo lo que o sea, es pegotosa. Esa es la- Todo lo que traigas que sea GNU, en cuanto lo toca, tiene que pasarse GNU. Esa es la GPL
La GPL, LGPL es la que te permite vincular con la librería. la LGPL te permite, sí, que le enlaces dinámicamente. Pero después empezar. Son licencias que son como un campo minado. Después hay detalles con si la recompilás o la usás binaria. Y no la O puedes sea, distribuir en si la conjunto, linkeás en tiempo de ejecución, o si no la es complicado. No la puedes distribuir en conjunto a veces y distintas cosas. ¿Sí? O sea, tenés restricciones y después tenés otras como la BSD que te dice hacer lo que quieras. Con tal de que no me ponga un juicio porque algo no anda, Por eso, bajala, usá negocio, hacer lo que copiala, cambiala, publicarla, no la vuelvas a publicar. Sí, decir que la biblioteca era de fulano tal, nada más. Pero digamos, lo único que te obliga es a mantener la atribución de quien la desarrolló, o sea, que no cambies el nombre de quien la desarrolló por el tuyo. Nada más que eso. La podés publicar, la podés redistribuir, la podés... Lo único que tenés que mantener es, che, a esto originalmente lo hizo fulano. Eso es todo. por eso es que Apple usó una variante de BSD como base para el Mac OS y no usó Linux, por ejemplo. Claro. No podría usar Linux como kernel de macOS. Ni aunque paguen. Es que No, porque esos normalmente, claro, están en manos de fundaciones que no pueden cambiarlos. O sea, la idea de esa licencia es que vos contribuyas a un trabajo sabiendo que después alguien no se va a enriquecer con tu trabajo. pero vos retenés la propiedad intelectual Entonces, de tu trabajo, así que para cambiar la licencia del kernel de Linux Tenés que todos los que pusieron alguna línea tienen que estar de acuerdo. Está diseñado para que realmente después alguien que ya pasó en otros proyectos de código abierto, que no tenían esa misma licencia, que dijo, ah, bueno, pero ahora esto es negocio de venderlo. Y alguien empezó a lucrar con lo que vos habías hecho, que vos podrías haber dicho, está bien, pero yo me beneficié, no me preocupa. Pero no eran las reglas del juego, ¿me entendés? Si vos querés regalar tu trabajo a una empresa que te dio algo, listo, sos dueño, pero no que te cambien las reglas después de que el producto llegó a cierto lugar. Ya hubo discusiones con eso, hay más de un proyecto. Hay proyectos que comenzaron con Hay dos proyectos que yo conozco que empezaron de código abierto y que tuvieron esas discusiones. ¿Y cómo era código abierto? En realidad lo que surgió es que se usó un fork. Se abrió y en ambos casos, creo, el proyecto que quiso volverse comercial desapareció. Porque realmente no lo podía mantener. El caso más típico es un software que hace integración continua, que se llamaba Hudson, que era de Oracle en principio, y en determinado momento dijo Oracle, voy a empezar a cobrar, y el resto de los que desarrollaron dijeron, no cuentes con nosotros. Se generó Jenkins, adentro de Jenkins había un montón de cosas que se llaman Hudson, y Hudson dejó de existir. Y lo que sigue existiendo es Jenkins, que era la vertiente gratuita cuando se pelearon con Oracle. Y hay otro software de backup que sufrió la misma cosa. tenés cosas Llegó a la misma historia. y también tenés cosas media, no sé si cuestionables. Por ejemplo, un microchip usa GCC, pero está liberado, obviamente tiene que publicar el código, pero dice, bueno, las versiones que yo te vendo tienen trabas si vos no me pagás un costo extra de licencia para mis binarios, no puedes hacer ciertas cosas. Todo está ahí, arreglate. Si vos querés Nunca se me hacerlo ocurrió que podríamos bajar y saltearlo. El problema es que no es muy amigable de compilar. No, obvio, o sea, no te la hacen fácil. Y además de eso, Porque vos podrías bajar el código fuente, sacar todas las trabas y compilar tu versión de vuelta. Claro. Y eso es Lo legal. que pasa es que, claro, y hasta podrías distribuirlo. Sí. O sea, hasta podrías ponerlo en internet y decir, esto hace lo mismo que el de Microchip sin pagar. El problema es que es mucho esfuerzo. Tenés que tener alguien muy, muy, muy enojado con Microchip para que se ponga a hacerlo. Sucede, ¿no? Sucede. Pero ellos usaron un programa que supuestamente Sucede. era open source y lo cerraron básicamente. Y la traba no fue legal, sino fue, bueno, es más difícil, lo hacemos difícil que vos por tu cuenta. Te damos todo, pero lo hacemos difícil. Algunas empresas se han comido unas multas muy interesantes por esos chistes, ¿no? Porque los Smart TV, todos tienen Linux. Todos tienen que darte acceso a todo el código fuente del firmware del Smart TV. Claro, y eso es un problema. El gravísimo. mío decía, si lo pediste lo doy abajo en un lugar del manual. Pero sé de empresas que se comieron juicio porque lo pidieron, no se lo dieron, y en Europa esas cosas se pagan caras. Es que lo que pasa es que, te imaginas, vos vendés 10 modelos, tenés que tener un archivo con todos los códigos fuentes por si alguien te los pide. Que nadie te lo va a pedir, pero si no lo tenés y te lo piden, cagaste. Problema tuyo. Por eso es que muchas veces es difícil las cosas GPL usarlas comercialmente y no las quiere usar nadie. Pero el problema es que no hay otra opción. Es una estrategia, claro. O sea,
replicar alguna de esas cosas es un costo de ingeniería enorme. La otra es que hagas tu fork público en GitHub y diga ahí está el código. Ah, sí, bueno, pero cuando haces eso hay un montón de gente que lo usa, ¿no? Esa es la idea del GPL. Bueno, estamos yéndonos por las ramas. A ver, si van a hacer algo de software es importante, ¿no? O sea, es algo que deberían tener una mínima idea de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Interrupciones. Para que una interrupción realmente ocurra, tienen que darse 4 condiciones. En este procesador en general, siempre tienen que darse varias condiciones. O sea, es más fácil que la interrupción no ocurra que sí ocurra. En primer lugar, tenemos que tener habilitadas las interrupciones en el CPU. Todos los CPU tienen una forma rápida de decir, en este momento no quiero ningún tipo de interrupción. Y en general incluso arrancan en ese modo. ¿Por qué? Porque hasta que no apunté la pila y demás, no pueden recibir interrupciones. Entonces el procesador arranca con interrupción apagada y yo las tengo que prender una vez que ya me acomodé. O sea, en 1 significa no recibe. En esto es una máscara. Como es una máscara, cuando están en 1 están inhabilitadas o están enmascaradas. Y cuando están en 0, las interrupciones pasan. ¿Sí? Esa máscara se llama premask, el registro. Tiene un solo bit, 0 o 1, y habilita o deshabilita interrupciones y excepciones. Apaga todo. Después hay otro que solo apaga excepciones, creo. El dispositivo suele tener un bit para decir, te quiero usar con interrupciones. O sea, el dispositivo puede tener capacidad de interrupciones, pero por el uso que yo le estoy dando no las quiero usar. Entonces suele haber un registro del control del dispositivo para decir, quiero que produzcas interrupciones o no. Quiero que el bit de estado, o sea, normalmente hay un bit del registro de estado que te dice, se dio esta condición. Y ese bit, si vos querés, puede producir una interrupción. Lo vimos en el contador, llegó a 0, quiero que haya interrupción o no. Yo puedo usar interrupción o puedo ir y leer el registro periódicamente y ver si llegó a 0. Pero fue siempre dispositivos dentro del microcontrolador. Podrán ser externos también, porque en realidad dentro del microcontrolador están del otro lado del bus y no están dentro del procesador. Entonces vos podrías comprarte un microprocesador en lugar del microcontrolador, armarle el bus y conectarlo. ¿Sí? O sea, sí, en el contexto actual, pero son dispositivos periféricos y podrían no estar dentro de la... o sea, puede ser externo de verdad. Tenés acelerómetros o cosas por el estilo que tienen señales de interrupción, que las tenés que mandar a alguna pata física del procesador que pueda gestionar interrupciones, pero tenés dispositivos externos, realmente externos al microcontrolador, que tienen capacidad de producir interrupciones. ¿Sí? Y realmente es lo mismo que esté adentro no del microcontrolador, porque es externo al CPU, que es el que realmente lo va a atender. ¿Sí? Entonces, el dispositivo tiene que estar dispuesto a pedir interrupciones. Normalmente no, salvo que yo se lo pida. O sea, la mayoría de los dispositivos tienen capacidad de pedir interrupciones, pero normalmente todos arrancan sin interrupciones hasta que yo le diga qué quiero hacer. ¿El HW qué es? Hardware. ¿Sí? O sea, tiene que haber un bit en el hardware que diga voy a pedir interrupciones. En algún registro de control normalmente, porque como es como quiero que se comporte es de control, ¿sí? Para decirle quiero interrupciones. Esto normalmente se dan las dos cosas al arranque. Después, cuando él pide interrupción, ese pedido tiene que tener una prioridad mayor, conceptualmente, numéricamente menor que mi prioridad actual fijada en el registro base PRI, o sea, de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? O de la interrupción que esté atendiendo. Cuando atiendo una interrupción, no cambio base PRI, pero como sé que esa interrupción tenía esta prioridad y la que llegó tenía esta, puedo decidir si le toca o no. Si esto no se cumple, la interrupción va a quedar pendiente hasta que la prioridad baje lo suficiente para que esa interrupción sea atendida. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que les había dicho. O sea, el simultáneo se me pueden haber juntado un montón porque vengo acumulando interrupciones pendientes. ¿Cuál voy a atender? La más prioritaria de las pendientes. Si la que llega tiene suficiente prioridad y produce la interrupción, entonces
el MVIC setea una bandera que dice que esa interrupción se está atendiendo. ¿Sí? En realidad, cuando llega el pedido, el MVIC tiene un flip-flop igual que el que pusimos nosotros para saber que la interrupción está pendiente. O sea, el dispositivo podrá hacer un pulso de interrupción y el MVIC lo memoriza. El MVIC está diseñado para que el dispositivo pueda hacer esto y nosotros no tengamos que poner el flip-flop que pusimos. ¿Se acuerdan del contador? Que nosotros vamos a poner un flip-flop para que la comparación de igual por cero se mantuviera en el tiempo. El MVIC ya tiene ese mismo flip-flop. Entonces, el MVIC tiene un bit para habilitar, además del que podría tener el dispositivo, y tiene un bit para acordarse de que el pedido está pendiente hasta que lo atienda. ¿Y eso para cada una? Para cada una de las 240. Razón por la cual en el Cortex esto hay que hacerlo en dos lugares en general, en el dispositivo y en el MVIC. Porque el MVIC está diseñado para que el dispositivo no lo tenga, pero como los dispositivos estaban diseñados de antes, también lo tienen. ¿Sí? Entonces normalmente tenemos dos veces el mismo bit y el mismo flag. En el MVIC, Una vez que la atendiste, lo vuelvo a hacer. Así. el del MVIC se vuelve a cero solo. Una vez que lo atendí. Sí, porque como sabe qué interrupción atendí, por el IPCR está viendo qué estoy haciendo, se da cuenta que lo atendí y si está pendiente, o sea, es más, tenés una que te dice cuál es tenés una bandera que te dice cuál es la que estás atendiendo ahora. Entonces con esa bandera borra la dependiente. O sea, el MVIC sí está todo el tiempo preguntando qué está pasando. El MVIC está mirando qué hace el procesador en realidad. Y él está decidiendo en función de lo que ve que hace el procesador. Está muy acoplado al procesador. La idea es que ahora todo eso de estar viendo todo el tiempo qué pasa no lo hace, puede hablar. Lo hace el hardware del MVIC, en definitiva. Sí, por eso les digo, todo lo que se hace por software se puede hacer por hardware. Eso es indiscutible. ¿Sí? El tema es que, en general, los procesadores, los Cortex, reutilizan dispositivos que estaban diseñados para procesadores previos. Entonces, en los procesadores previos no existían las banderas estas del MVIC. Entonces, los dispositivos suelen tener banderas propias y el MVIC también. Entonces, hay que habilitarla en los dos lugares. No hay que borrarla en los dos lugares porque el MVIC se borra solo. ¿Sí? Profe, todas las interrupciones esas que no tienen registro, ¿las tenemos que configurar con esto? No, todo arranca apagado. Todo arranca deshabilitado y apagado. Vos solo vas a configurar lo que quieras usar en general. ¿Sí? O sea, por eso es que normalmente vas a sufrir mucho hasta que logres producir la primera interrupción, porque te va a faltar alguna de todas las cosas que tenés que setear, y si no estás seguro, por ahí, en lugar de agregar, cambiás, y entonces siempre te falta una y nunca terminas de encontrar hasta que llegás a la secuencia, porque las secuencias son un montón de cosas que hay que configurar. ¿Sí? Igual, en el caso nuestro, yo les voy a dar una receta de lo que hay que hacer. Así que, y en general uno agarra, como eso les digo, acostúmbrense a que como esto es complejo, lo habitual hoy es que los fabricantes les den códigos de ejemplo. Entonces, sabiendo qué es lo que están buscando, agarran los códigos de ejemplo, los tratan de entender junto con el manual, empiezan a meter mano y lo llevan al código de ejemplo a lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Entonces arrancan de algo funcionando, porque hacer funcionar esto las primeras veces solo son muchísimas pruebas y error. Entonces arrancar de algo que anda y ir llevándolo de a poquito es mucho más fácil. La rutina de servicio tiene que guardar los registros que utilice, igual que las subrutinas, así que ahí no va a haber cambio. Tiene que borrar el flag del pedido, porque si no, cuando termine va a volver a entrar en interrupción. De nuevo, el flag de pedido del MVIC se borra solo. El flag de los dispositivos no se borra solo, en general lo van a tener que borrar ustedes. ¿Sí? Deberían de borrar el flag lo antes posible, para que si hay una segunda interrupción, no la pierdan. Claro, porque entonces si en lo que yo estoy procesando eso, el dispositivo me necesita de vuelta, va a volver a poner el flag y cuando termine, automáticamente voy a volver a entrar en una segunda interrupción. ¿Sí? Para atender el segundo pedido. Cuanto más rápido borre el flag, menos posibilidades tengo de que él haga un pedido y todavía estoy en el pedido anterior y no lo veo. ¿Sí? Entonces, lo primero que debería hacer es borrar el flag de pedido. Siempre en una rutina de servicio.
tengo que atender, tengo que hacer lo que tenga que hacer. Deberíamos de tratar de que las rutinas de interrupción sean lo más cortas posibles. No debería haber procesamiento de la información. Las rutinas de servicio deberían ser guardo y nada más. O le aviso al programa principal para que haga algo. Pero el procesamiento, el agarrar un bloque de datos y calcularle la FFT, no se debería hacer una rutina de servicio. ¿Sí? Porque se supone que estoy usando interrupciones porque quiero atender más o menos rápido. Si estoy en una interrupción que hace una cosa que demora 4000 T y no voy a atender a nada hasta que no termino 4000 T, no voy a atender rápido a nadie. ¿Sí? Y si empiezo a anidar, hago más compleja la solución en lugar de más elegante. ¿Sí? Las rutinas de servicio deberían ser cortas, siempre. Vuelvo a dejar todo como estaba y termino, en este caso en particular, con la misma instrucción de subrutinas, BXLR. Lo habitual en los procesadores no es terminar con la misma instrucción, lo habitual es que termine con una instrucción parecida pero distinta. ¿Sí? Y para eso, como vamos a programar en C, le tengo que avisar al compilador, esto es una rutina de servicio o esto es una subrutina. Normalmente le tengo que avisar la rutina de servicio, todo lo que no sea rutina de servicio va a ser subrutina. Bien. Ejemplo básico y simple de interrupción que la vamos a usar en el reloj para nuestra base de tiempo. ¿Cómo estamos esperando tiempo hoy? Con un lazo, con NOPS. Eso anda bien mientras no tenga ninguna otra cosa que hacer y mientras lo que tenga dentro del lazo sean NOPS. En cuanto adentro del lazo empiecen a aparecer if y bloques que demoran distintas cosas, el tiempo de espera va a ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a necesitar hacer mejor es medir tiempo. De una forma mejor que con un lazo. Y como van a ver que una vez que le tomen la mano, es muy cómodo estar haciendo algo y que cuando se cumple el tiempo deje, haga lo que tenga que hacer y siga, o sea, despreocuparme de lo que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, es interesante tener algo que me permita medir tiempo y que produzca interrupciones. Como esto lo necesita el sistema operativo, ya lo vamos a ver, para poder ejecutar dos procesos al mismo tiempo, el mismo núcleo de ARM incorpora un temporizador. Algo parecido a lo que hicimos nosotros en el práctico 2. ¿Sí? Muy similar. Todos los procesadores Cortex tienen el mismo temporizador que se programa de la misma forma y que funciona de la misma manera. Normalmente el procesador tiene un montón más de temporizadores, pero esos ya son del fabricante y son todos distintos. Y si el sistema operativo necesitara usar uno de esos, habría que hacer el sistema operativo para cada uno. Como este es siempre igual, el sistema operativo va a ser el mismo para todos los Cortex M, sin importar el fabricante. ¿Sí? Por eso está este temporizador dentro del núcleo estándar y no del además de todo lo que trae el fabricante. Es una interrupción interna, es la última excepción de las 15. ¿Sí? O sea, del paquete de 15 es la última. Sí, sí. En la bibliografía de ARM dice que las primeras 15 son excepciones. Se puede utilizar para hacer esperas de tiempo único, o sea, decirle esperar X tiempo, o para interrupciones periódicas, o sea, que cada X tiempo te interrumpa, ¿sí? Para un tiempo fijo. En general se utilizan para interrupciones periódicas, para generar una base de tiempo, por ejemplo, para contar los segundos, o por ejemplo, para multiplexar la pantalla. ¿Sí? Entonces, en lugar de estar pensando cuánto, o sea, hacer un lazo de 1 milisegundo para pasar de dígito, voy a decirle que me produzca una interrupción cada milisegundo y en la interrupción voy a pasar de dígito. Y mientras tanto voy a estar haciendo otra cosa o nada. Porque si no tengo nada que hacer, no hago nada. Solo puedo dar un solo uso, ¿no? A este, no. Porque vos en la rutina de servicio podés llamar a muchas subrutinas. Okay. Debería de ser corta, pero podés. Pero en sí solo puedo crear una sola base de tiempo con este, digamos. Cualquier base de tiempo se puede obtener. Si vos creas la base de tiempo más alta, la podés dividir. Claro, pero Lo que no podés multiplicarla. O sea, a este debería interrumpir lo más frecuentemente posible, después podrías tener divisores. claro.
Y bases de tiempo múltiplos. O sea, si querés hacer bases de tiempos extrañas, no, necesitas más temporizadores. Por eso, el procesador nuestro tiene como 20 temporizadores independientes. O sea, tenés muchas bases de tiempo. Se usan mucho este esquema y este esquema con un par de vueltas de tuerca más incluso, ¿sí? Todos los microcontroladores tienen varios temporizadores independientes. Pero este es exclusivo para... Este es exclusivo para algo que vamos, o sea, para este tipo de cosas. De hecho, es básico frente a lo que pueden hacer otros temporizadores. Este temporizador se llama SysTick o TIC del sistema. Tiene un contador de 24 bits en lugar de los 16 bits que tenemos nosotros. Normalmente se alimenta, no sé por qué decrementa, de la frecuencia del bus. O sea, la frecuencia que está causando el procesador es la frecuencia con la que se mueve este contador. Como habíamos planteado nosotros, inicia en un valor n y cuenta hasta 0. Cuando pasa por 0, se vuelve a cargar con ese valor n. O sea, yo le voy a decir, vos arrancás de 1000. Vamos a contar de 1000 hasta 0 y voy a volver a arrancar en 1000. Y normalmente va a volver a contar hasta 0 y va a volver a arrancar a 1000 y todo eso lo hace solo, ¿no? Y cuando pasa por 0, puede producir una señal. Entonces va a producir una señal cada n más 1, porque cuenta desde 0, pulsos. ¿Sí? Una señal. Porque a eso no lo vas a poder sacar por una pata para poner un osciloscopio. No es un pulso. Si internamente en algún lado sí. Y esa señal le puedo decir que sea una interrupción. En realidad lo que va a setear es un flag de estado. Yo puedo leer el flag de estado y decir, ya pasó por 0, o puedo decirle, producirme una interrupción cuando pase por 0. ¿Sí? Por eso te digo, es una señal. Sí, eléctricamente es un pulso en algún lado, pero está todo interno. Este dispositivo tiene registros de control, estado y datos. O novedad, este es uno de los fáciles, tiene 3 registros de control. ¿Sí? En estas direcciones de memoria. Ya sabíamos que los registros de control tienen un bit para cada cosa. ¿Se acuerdan del contador que hicimos? Bueno, no vamos a encontrar nada muy diferente. En la dirección 14, el registro SysTRBR tiene el valor de recarga. Tiene el n con el cual el contador arranca y cuando termina vuelve a empezar. Entonces yo puedo elegir desde qué valor cuenta. ¿Es el máximo o el máximo? Es el valor inicial. No, es el valor inicial. Así que si vos querés contar hasta 1000, ahí tenés que poner 999. O sea, si vos querés, claro, si vos querés dividir en 1000, ahí tenés que poner 999. Porque va de 999 a 0. ¿Sí? O sea, este es el factor de división de la frecuencia de bus, en definitiva. ¿Sí? En el registro 18, o sea, 4 adelante, porque es el registro de 32 bits, tienen el valor actual del contador. O sea, se ponen a saber en cuánto está el contador. Y estos son 2 registros de datos, porque son valores los que escribo. Y en la dirección 10 tengo el registro de control y estado, están mezclados igual que en nuestro caso. Entonces, tengo un bit, que es este, para habilitar o parar el contador. ¿Sí? Tengo 2 bits para elegir la fuente de reloj. Normalmente usamos la fuente de base interna, pero podrás usar otras fuentes de reloj. ¿Sí? Exactamente cuáles son las otras 3 fuentes de reloj depende del fabricante. O sea, la 0 es del bus y está siempre igual. La 1, 2 y 3 depende del fabricante cuáles son las fuentes de clock. ¿Sí? A pesar de que esto es del núcleo, las fuentes exactas de clock tenés que buscarlas en el fabricante. ¿Y eso puede ser externa o siempre son internas? No suelen ser externas, suelen ser otras. El mecanismo de generación de reloj del procesador es una de las partes más complejas del procesador. Las PLL que generan las distintas frecuencias de reloj que necesitamos un montón de frecuencias de reloj, es bastante complejo. Y hay dispositivos como el USB que necesitan frecuencias de reloj específicas. El USB necesita sí o sí una señal de reloj de 48 megas, sin importar a cuánto funcione el procesador. Entonces, ese módulo de reloj, que además puede escalar de frecuencia, pero el procesador nuestro trabaja normalmente en 204 megas. Puede trabajar hasta 204, pero por ejemplo, en general, como lo estamos configurando nosotros, está trabajando en 80. Y vos podés subirlo o bajarle la frecuencia, como una forma de gastar más o menos energía
O sea, si no tenés nada que hacer o te alcanza el tiempo, lo haces correr a menos frecuencia. Entonces, la generación de reloj es un circuito bastante complejo porque puede escalar en frecuencia a partir de distintos cristales y salen varias señales de reloj internas de distintas frecuencias o con distintas variabilidad. Algunas que son constantes, algunas que son más programables. En general, lo que entra acá son algunas otras de esas señales de reloj. No suelen entrar señales de clock externas en este temporizador. En los de los fabricantes, sí. Es normal tener una señal de clock. Profe, si ¿Sí? yo deshabilito, ¿vuelve a cero o deja de contar? Si vos lo deshabilitás, deja de contar solamente. La vuelta a cero se hace de una forma muy especial, escribiendo cualquier cosa en el valor actual. Si vos escribís algo en el valor actual, no se escribe lo que vos escribiste, se escribe cero. O sea, la escritura genera un pulso reset y el dato va a la basura. ¿Se acuerdan que lo habíamos discutido? Que vos podías usar la compuerta de write, en lugar de ponerla en write, ponerla en clear. Bueno, eso hace. ¿Sí? Entonces vos escribís cualquier cosa en el registro y suceden dos cosas. Se pone en cero y se borra este flag que te dice que pasó por cero. Atendiste la interrupción. Y si lo lees a también se borra Entonces, ¿cómo borras el flag? Leyendo el registro actual, aunque no te haga falta. Sí, pero se evita de solo escritura, de solo lectura. Si lo pones en cero no te va a dar bolilla. Cuestiones de diseño. Hay muchos flags que se borran escribiendo lo mismo que leíste. Vos lees y volvés a escribir. ¿Por qué? Porque en muchos registros vos tenés flags que te indican distintas cosas. Si vos lees y para cuando lo vas a borrar se activó un flag, lo perderías. Entonces, ¿cómo se borran? Escribiendo uno en el flag después de haberlo leído. Entonces vos lees, escribís, y si en el medio se activó un flag, ese no lo borras. ¿Sí? Vos lees este en 1, este en 1, este en 0, este en 0. Cuando escribís, uno de los que estaba en 0 está en 1. Como vos lo escribís en 0, no se borra ese. Cuando termina la interrupción, decís, no, pará, me quedó un flag. Vuelve a entrar en la interrupción y no la perdés. Entonces es muy normal, si hay más de una bandera en los registros de estado, que se borre con una secuencia de leo y escribo lo mismo que acabo de leer. ¿Para qué? Para que si entre que leí y escribí, que son dos operaciones que llevan muy poquito tiempo, pero que llevan tiempo, se activó uno más, no lo pierda. Si le escribo un FF de prepo, lo pierdo. ¿Sí? El borrado de los flags es una de las cosas más creativas que van a encontrar. ¿Sí? Desde flags que se borran solos, de hecho, nosotros no vamos a borrar el SysTick, porque el SysTick está tan metido dentro del núcleo que él solito se dio cuenta que entró en la interrupción y se borró solo. Igual que en el DENVIC. ¿Sí? Entonces, realmente no me tengo que hacer nada. Pero cuando yo lo configuro al inicio sí lo tengo que borrar. Y por eso cuando escribo se borra para asegurarme de no tener una primera interrupción falsa. ¿Sí? Está más o menos pensado. Algunas cosas uno no entiende por qué de entrada y después se va dando cuenta. Y algunas todavía no le encontré explicación, ¿no? O sea... Bien, entonces se pone a 1 cuando el contador pasa por 0. O sea, esto es lo que produce la interrupción si está habilitada en definitiva. Se pone a 0 cuando se lee el contador, se pone a 0 cuando se escribe entre el contador y se pone a 0 con la respuesta a la interrupción automáticamente. Eso es porque está muy... En cuanto la atiendo a la interrupción. O sea, en cuanto el IPCR toma el valor 15, se borra. ¿Sí? Esto es porque está metido adentro del ENVIC en realidad. El SysTick es como está ahí muy metido en el núcleo. Este registro se puede leer y escribir normalmente. Cuando el contador llega a 0, vuelve de vuelta este valor. Y este registro se puede leer y cuando lo escribo, toma el valor 0. Y se borra el flag también. Y me faltó aquí
este bit para decir si quiero que este pida o no interrupción. ¿Sí? Este es el que decíamos en el dispositivo, tengo que setear un bit, bueno, es ese. Este dispositivo no pasa por el MBIC. Por lo tanto, no tiene la bandera del MBIC que le dije, porque no es de las 240. Las 240 pasan por las banderas del MBIC. Esto es distinto. Tiene 255 interrupciones y el SysTick. No. De las 15 primeras, el último es el SysTick. Y de las 16 en adelante son las 240 que son el resto. Esta es privilegiada. No existe. La interrupción que falta es la entrada de donde se toma el stack pointer. O sea, la tabla del vector sí tiene 256, pero interrupciones solo hay 255. Van de la 1 a la 250. De las... Sí, porque además el valor 0 también se utiliza para saber que estás en handler y es el reset, digamos. O sea, son 255, no 56. Hay una menos. Hay una que no existe. Y la receta, que después la vamos a ver en C, para inicializar el SysTick, tengo que, por las dudas, escribir enable en 0. ¿Sí? Escribir el valor de reload, que va a ser cada cuánto voy a tener la interrupción, para lo cual necesito saber la frecuencia de base a la que está trabajando el procesador. 24 bits es mucho menos de lo que parece, ¿no? Normalmente no van a poder poner interrupciones más allá de 200, de 100 milisegundos, 50 milisegundos, andan por ahí. Depende de la frecuencia de base, por supuesto, pero no crean que es mucho. 32 es bastante, 32 pueden poner interrupciones cada día. 24 no, se notan mucho esos 8 que faltan. No pueden llegar casi bajo ninguna condición a un segundo, por ejemplo. O sea, si quisieran contar, decir, bueno, cuento los segundos, van a tener que contar por lo menos hasta 10. O sea, por lo menos va a tener que ser 100 milisegundos y contar 10 veces para llegar a un segundo. ¿Y eso influye mucho en el uso de la llamada? No, pero que vas a tener que contar más veces. Por eso es que yo en el reloj les dije, contar tantos pulsos y recién un segundo. Porque no puedo generar una interrupción por segundo. Entonces, ya que había que poner un divisor, y bueno, ponerlo vos adentro de la biblioteca. O sea, no iba a tener que hacer un lazo. No, lazo no. ¿Y cómo voy a ir contando? Agarras una variable, le pones 1, 2, 3, 4, llegó a 10, bueno, y vuelvo a 0. No, interrupción no. Llamo a la... Hago lo que sea que tenga que hacer. Interrupciones tengo 10. En una trabajo y en 9 miro. O sea, Sí, usás una variable... va a ir, no va a hacer nada y va a volver. A ver, matemáticamente vos tenés 24 bits. Sí. Te faltan 3. Estos 3 son la variable. Y el acarreo es una interrupción. ¿Me entendés? Entonces, cuando este valor tenga el que vos querés, recién haces algo. Entonces, tenés 10 interrupciones, pero cuando esta variable llegó a 0 o llegó a 9, recién operás. Y después, si no, simplemente decrementás. Pero las interrupciones las voy a tener. Las interrupciones las vas a tener porque vos acá no tenés más de 24 bits, o sea que no podés dividir más que hasta tanta cosa. Claro, pero ¿cómo va a ser? O sea, el programa, encima hace este ejecutor. Llega una interrupción, salta, no hace nada y vuelve. Salta, no hace No, nada. sí hace. La décima, Sí hace. Actualiza esta variable. Y no hace nada más. y no hace nada. Vos lo primero que haces La es... variable se vuelve a 10, recién ejecuta lo... Exactamente. O sea, puedo agarrar y poner una variable en 10. O sea, porque de hecho es como que son los bits más significativos del contador. Entonces vos podés hacer lo mismo. Llegó a 0, listo, le pongo el valor 10. Por cada una de estas, decremento 1. Y cuando llegue a 0 esto, más esto ya sé que llegó a 0 por la interrupción. Cuando llegue a 0 a esto, recién hago lo que quería hacer. Pero ese decremento lo tengo que hacer por software en la rutina de servicio. ¿Sí? Esa división, o sea, estoy haciendo un factor de división exactamente igual que hice por hardware. Vuelvo a lo mismo, lo que se hace por software se puede hacer por hardware. A veces no es tan fácil ver cómo es cómo haría lo que se hacía por hardware o por software o al revés, pero siempre se puede. Profe, pero podríamos usar otro contador, otro
No porque está encadenado, no podés usar otro temporizador. No, digo otro aparte para generar cada un milisegundo, digamos, o cada segundo. O sea, Sí, otro pero necesitas más bits. Claro, digo, pero no usar el SysTick, sino usar otro de los... Pero necesitas más bits. Si el contador que vos tenés es de 16 bits, no te va a alcanzar tampoco. O sea, el problema es el factor de división. Vos querés escalar de 200 mega a 1 Hz. Necesitas poder tener un número de esta cantidad de bits para poder manejar 108 millones como factor de escala. Pero usarlo al SysTick como base de tiempo no es el uso específico que tiene, digamos, sino es como, este es el uso que me da ahora. Sí es el uso específico. Es la base de tiempo del sistema operativo. Entonces, cuando vos le digas al sistema operativo, esperame 100 milisegundos, los 100 milisegundos los va a contar con esto. Claro, pero si yo quisiera hacer algo que me cuente los segundos, pero no para el sistema operativo, debería usar otro contador. Si tenés sistema operativo, deberías usar otro contador. Lo que pasa es que muy probablemente el sistema operativo te resuelve el problema. No necesites un temporizador para contar tiempos. Depende el orden de magnitud de los tiempos, depende de un montón de problemas, pero si los tiempos son del orden de los segundos, los resolves con el mismo sistema operativo. Esta es la razón por la cual poner el sistema operativo es temporizado. Es para olvidarte de un montón de problemas de temporización, porque esto de esperar para las señales es de lo más común. Entonces, lo primero que te va a dar el sistema operativo es un sistema de esperas, en donde vos lo único que le decís es 100 milisegundos, 200 milisegundos, 40 nano, ya está. ¿Y hay un SysTick? Sí, no hace falta más que uno. Pero entonces, yo quiero hacer varios, en el caso nuestro, varias temporizaciones. Una para que cambie cada un segundo la otra. Pero además el parpadeo yo tengo que saber cada cuánto lo voy a hacer. ¿Y qué pasa si yo quiero que parpadee a una frecuencia diferente que a lo que cambia el número? Vamos por parte. Vamos por parte. Los parpadeos están definidos en refrescos de pantalla. Eso va a seguir estando en el... Eso va a seguir estando. O sea, los parpadeos van a ser 3 pantallas prendidas, 3 pantallas apagadas. ¿Sí? Con lo cual vos sí tenés 2 tareas con tiempos distintos. Tenés que contar segundos y tenés que refrescar la pantalla bastante más rápido que una vez por segundo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ¿cada cuánto querés refrescar la pantalla? No, la pantalla no digo el parpadeo. No, porque el parpadeo son 10 pantallas prendidas y 10 pantallas apagadas, así que olvidate del parpadeo. Como definiste el parpadeo, vos no podés fijar el tiempo de parpadeo. El tiempo de parpadeo está atado a la frecuencia de refresco. Así que decime cada cuánto querés refrescar. Y después elegí el valor que le va a pasar parpadeo para que te dé el tiempo que vos quieras. ¿Se entiende? Entonces, ¿cada cuánto querés refrescar? ¿Cada cuánto se refresca una pantalla para que el ojo...? No, teóricamente, depende de la pantalla. Nosotros con los LED tenemos otro problema. Si la pantalla tiene algo de persistencia, o sea, si la pantalla no se apaga inmediatamente cuando yo la apago, porque tiene fósforo, porque tiene capacitores, por lo que sea, hasta 25 30 pantallas por segundo anda. Los videos tienen tasas de 25 cuadros por segundo y vos lo ves bastante bien. ¿Sí? Porque es lo mismo en definitiva. Pero nuestros LED no tienen persistencia óptica. Razón por la cual, en mis experiencias, si refrescamos 25 pantallas por segundo, nos quedamos cortos. ¿Sí? Sí, hay que subir un poco más. Y eso son pantallas por segundo y nosotros estamos refrescando por dígitos, o sea que debemos subir eso por 4. Lo que yo probé en el Fantástico, 1 milisegundo de tiempo entre dígitos. ¿Sí? Si suben mucho la frecuencia, resulta que las capacidades de los compuertos empiezan a influir y no se prende, no se queda prendido el de al lado, o sea que tampoco les conviene exagerar. Yo todas las veces que lo hago con 1 milisegundo porque además es fácil de sacar la cuenta y entonces ¿qué hago? Pongo el SysTick cada 1 milisegundo que me alcanza. En cada SysTick cambio de dígito, cuentos a 100 o hasta 1000 y si llego a 1000 recién cambio de segundo. Se tendría que trabajar con múltiplos, digamos. Sí. Porque lo que podés hacer es dividirla, la base de tiempo. O sea, si tenés frecuencias primas, no, ahí perdiste. Sí necesitas 2 bases de tiempo. Pero para todas estas cosas normalmente tenés libertad
O sea, las frecuencias no tienen que ser exactas. De hecho, los temporizadores de los procesadores están pensados para cuando vos tenés que generar frecuencias exactas y con precisión y no podés moverte. La frecuencia de refresco la puedo manejar. Puedo elegir algo que me convenga. La frecuencia del reloj no, tiene que ser un segundo, pero es tan baja que es bastante fácil también acomodarse, ¿sí? Pero si necesitas hacer otras cosas, ahí sí caes en temporizadores. Que puedas ajustar a bases de tiempo independientes, entonces no tener los problemas de los múltiplos. ¿Y es muy distinto esto? No, lo que suelen tener es, además del contador y del... O sea, lo que suelen tener es que en lugar de producir la interrupción por 0, la interrupción la producen por otro registro donde vos le decís cuál es el valor. Entonces vos le decís, cuando llegues a tanto, produce una interrupción. Y en esa interrupción le decís, bueno, ahora en este valor. Y entonces podés ir generando algo totalmente arbitrario porque vos podés decirle cada 10, 100, 50, 20, 30. Y además, como el valor está en un registro, vos sumás al valor previo y no importa cuál es el valor actual, que no es un tema menor porque la interrupción no es instantánea. Entonces, si vos usases el valor actual ya avanzó y no podés saber bien cuánto. Entonces tenés un jitter. O sea, a veces vas a querer que salga de 20 y va a salir de 25. Como vos usas el valor anterior y te vas apoyando en el valor anterior, no importa si ya estamos en 10. Si la anterior fue en 5, la próxima tiene que ser en 15. ¿Se entiende? Y no importa si eso lo hago a los 12, a los 10, con tal de que no haya llegado a 15, que ya fue tarde, anda. Entonces, eso es lo que tienen. Entonces te permiten generar señales totalmente arbitrarias, no tan angostas, porque vos tenés que en la rutina de interrupción poder leer el valor, atenderlo y demás, o sea que tus tiempos sí deben andar en los 100 T, más o menos lo más rápido que podés hacer. Algunos te permiten que esos valores los pongas por DMA. Entonces ahí podés hacer señales más chicas. Y los mismos temporizadores, además de tener un registro o el mismo registro que vos le podés decir, bueno, cuando el contador llega a esto, hace esto, tiene una señal de entrada y cuando se da determinado flanco que vos le decís, congela el valor del contador en ese mismo registro y te da una interrupción para que vos vayas y lo leas. Entonces como que te va tomando parciales de un cronómetro para que vos puedas medir la forma de la señal. Entonces, los temporizadores suelen hacer esas dos cosas. O sea, tienen un contador que lo podés parar, lo podés arrancar, podés hacer muchas cosas, pero en general lo dejas que ande solo, como si fuese un reloj. Y o le programás una alarma, cuando llegues a esto avísame. Normalmente es cuando llegues a esto avísame y hace algo con una patita. Entonces, la señal se conforma en el momento y vos después preparás el próximo evento. Entonces, la señal es precisa. O cuando llegue una señal, congelarme el valor y avísame para que yo lo lea y restando valores de flanco positivo o negativo, calcule periodos o frecuencia. Entonces esto te permite generar señales arbitrarias o medir señales arbitrarias. Por ahí funcionan todos los temporizadores de los procesadores. Bien, resetear el contador. Escribir la fuente de clock, que nosotros la vamos a dejar en el interno. Escribir enable y que quiero interrupciones. Y habilitar las interrupciones en el procesador, que no lo hice, que arrancan inhabilitadas. Y no tocar base PRI, porque ese ya arranca en 0, entonces si no lo toco va a haber interrupción. Y entonces voy a tener interrupción. Porque normalmente se configuran todas las interrupciones de los dispositivos y recién una vez que está todo configurado se habilita la interrupción del procesador. ¿Para qué? Para que... ¿El clock no tendría que ser 0? Depende de la hoja de datos. Acá dice que para eso tiene que ser 1. Ojo que ese es de 2 bits, ¿no? O sea que es 0,1 en realidad. Igual yo les voy a pasar el código C de esto, que hace esas 3 líneas. O sea, escribe esos valores en los registros y nada más. Y después la rutina de servicio. Y con eso estaríamos. Bien, la clase que viene yo les tendré que pasar el código C del SysTick antes de avanzar con el sistema operativo porque les hace falta para terminar el reloj. Para mover las rutinas de refresco, cuando ensamblen todo,
las rutinas de refresco se tienen que ir al SysTick. Y en el programa principal lo único que tendrán que revisar son las teclas. Y lo podrán hacer por polling como lo estaban haciendo, porque total, todo el resto ya se maneja por interrupción. ¿Sí? ¿El ensamblaje iría en main? No necesariamente. ¿Podría ser otro? Puede ir en una función o puede ir en un código separado y main lo único que hace, o sea, el main ideal tiene 4 líneas. Inicialización, while, ejecución, llave. Es el main de Arduino. No, porque el main de Arduino puede tener un montón de cosas antes de la llave y después de la llave. No, pero el main de Arduino. Sí, porque en realidad te pone init loop y loop loop. Inicializa, hace la inicialización propia, inicialización del usuario y después hace llamado al loop y llamado Al loop de- al loop propio. O sea, lo ideal sería que no haya nada en el main, realmente. Que todas las funciones estén en módulos independientes. Y, a ver, el main podría tener 10 líneas, podría decir proceso esto, proceso esto, proceso esto, proceso esto, no pasa nada. Pero realmente no debería tener mucho código, solo debería tener llamadas, no sé, atiendo teclas, reviso esto, transmito, hago esto y punto. O sea, debería ser una cosa muy, muy, muy corta. ¿Y eso debería tener testing? No porque va a ser muy complicado, porque tenés que emular Todo lo otro. todo lo otro. Porque no termina el main. Pero si haces una función, la podés llamar n veces. Si hace una O función sea, loop, como tiene- claro, si vos haces solo una función que llamás desde el main, a esa función sí la podés testear. Claro. ¿Se entiende? Pero el main no, porque no termina y los tests tienen que terminar. Por eso es que un main más o menos bien hecho solo llama 2 o 3 funciones y todo lo que está por debajo de eso sí puede tener testing. Pero en el caso de igual ustedes tienen que emular las teclas y va a ser engorroso y no vale la pena, va a ser más fácil. Como ya tienen 2 cosas muy andando, el ensamblaje es muy fácil. Entonces, es el punto en el que sale más caro el collar que el perro. Van a gastar más esfuerzo en testing formal. Sí, puede ser más robusto, pero van a gastar mucho más esfuerzo y probándolo a mano van a dar casi igual de bien. Porque los errores que podés tener ahí es que cuando apretás esta tecla haga otra cosa y eso lo vas a encontrar enseguida. Es algo que adapten un sistema de eventos para las teclas. Como tiene- Bueno, claro, si empiezan a inventar cosas raras, por ahí van a tener que testear algo más. Pero si lo que hacen es algo muy sencillo, no. Piensen que, algo que yo no remarqué lo suficiente, el testing es una forma de disminuir el riesgo. ¿El riesgo de qué? De que algo que es crítico no ande bien. Como toda cosa de seguridad, esto sigue una curva. Ustedes invierten X, resuelven el 50% del problema. Invierten otro X, resuelven el 25% restante. Invierten otro X, resuelven el 10%. Entonces llega un momento en que tienen que invertir poca plata para cubrir muy poca diferencia de riesgo. El punto de corte lo fijan ustedes, ¿sí? Pero siempre hay un punto de corte donde decir avanzar de acá ya es malgastar plata. El riesgo que me queda, o sea, la probabilidad de que ocurra algo muy grave que me haga perder mucha plata, es muchísimo menor que la plata que voy a perder tratando de evitarlo. ¿Sí? Voy y contrato un seguro ya, listo. ¿Se entiende? Entonces, cuidado porque es una herramienta muy útil, pero crea adicción, o por lo menos a mí me pasó. Uno quiere tener todo controlado, o sea, la posibilidad de tener las cosas mucho más confiables hace que te tiendas a pasar de rosca y a sobretestear y a gastar plata. Y siempre hay que verlo desde el punto de vista de negocio, de beneficio y esfuerzo. Y el testing en ciertas etapas tiene mucho beneficio con muy poco esfuerzo, pero cuando querés empezar a testear ciertas cosas o ciertas situaciones, el esfuerzo aumenta mucho y el beneficio aumenta muy poco. Entonces, en esos puntos ya no te conviene. ¿Sí? O sea, lo tienen que pensar como una cosa que no es absoluta, es una herramienta más que también hay que usarla en la medida en la que vale la pena usarla. Testear máquinas de estado finito, testear lazos como este tipo, de emular las teclas, se puede hacer, pero es trabajoso. Tiene que justificar. Y por lo que vas a hacer es mucho más fácil que vos lo pruebes a mano, que hagas 5 o 6 secuencias de prueba. Lo que sí quieren hacer, y sí es muy útil, es escribir la secuencia de prueba. O sea, como cuando hicimos en TD, decir, ¿cómo lo probaría? Bueno, lo pondría en hora, pondría la alarma, después la pruebo. Y armar unos pequeños guiones, yo no les di,
vamos con tiempo, se los podría dar una herramienta para armar como guioncitos. Entonces, cuando ustedes prueban a mano, seguir los guiones y saber que repetir las mismas pruebas, porque si no a veces se te pasan cosas. Pero seguro es mucho más fácil ahí probar a mano que automatizarla la prueba. Además no tiene sentido porque es una prueba que se va a probar una sola vez y No. Siempre puedes romper cosas. Lo que pasa es que la probabilidad de que rompas algo ahí y no lo veas es baja. Por eso te digo, es un tema de riesgo. ¿Qué tan probable es que haya cambiado algo y no lo pueda poner en hora? Y tenga que salir a arreglar todos los relojes porque resulta que no se lo puede poner en hora o la alarma no suena. Es muy baja. Entonces, y cambia muy pocas veces. Entonces, bueno, cuando cambie, te doy de vuelta las pruebas y hacerlas a mano. Es más barato que hagas una prueba a mano que te lleva 20 minutos que armar todo el andamiaje de prueba, porque ahí ya no hay frameworks en algunas de esas pruebas. Entonces tenés que construir vos las cosas a mano. Entonces vas a tener que meter mucha plata en muchas cosas para poder, no sé, imitar la apretada de un botón. ¿Me entendés? Entonces hay algunas cosas, hay simuladores que te permiten hacer algunas de esas cosas, automatizar un poco más, pero bueno, vas a tener que sentarte a aprender el simulador y hacerle el script al simulador. Entonces hay, como te digo, hay un punto siempre en el que ya no vale la pena. ¿Sí? En el que te va a salir más barato hacerlo a mano, de última, formalizar la secuencia de prueba. Lo voy a agregar, se los voy a comentar en la clase que viene, entonces vamos a hacer eso. Les voy a contar un lenguaje que tiene 3 palabras, que es muy útil para formalizar secuencias de prueba, para documentar y decir, bueno, la prueba debería ser esto, 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 esto y esto, como para que vos la puedas hacer con un guión o le puedas dar a alguien que la haga. ¿Sí? Para la etapa que sigue, digamos, como para hacer las cosas muy prolijas, pero más que eso no valdría para nada. Bien, suficiente por hoy.